Hay historias que nos marcan. Esta es una de ellas. Es la historia de cómo una noche, en un suburbio que parecía el lugar más seguro del mundo, se convirtió en una pesadilla. Pero es, sobre todo, la historia de una supervivencia asombrosa y de una voz que se negó a ser silenciada. Todo empieza aquí, en Federal Heights, Utah. Imagínense el lugar, una casa familiar, bonita, en un barrio tranquilo rodeado de colinas. Un lugar que grita seguridad, el último rincón del planeta donde uno pensaría que el horror puede entrar. Es la noche del 5 de junio de 2002. La familia acaba de celebrar que terminó el año escolar. Hay una sensación de normalidad, de paz. El papá, Eddie Smart, revisa que todo esté cerrado, pero toma una decisión que lo va a perseguir por siempre. No activa la alarma. Total, en un barrio así, ¿para qué? Pero en el silencio de la madrugada, esa sensación de seguridad se hizo pedazos. Un intruso se deslizó sin hacer ruido hasta el cuarto de Elizabeth Smart, de apenas 14 años, y le puso el filo frío de un cuchillo en la garganta. Lo que pasó en las siguientes horas no fue solo un secuestro, fue el inicio de una pesadilla que se iba a desarrollar a la vista de todos, pero al mismo tiempo, en el más aterrador de los secretos. Pensemos en esto. Todo ocurre en cuestión de minutos. Se la llevan de su propia cama, pero el silencio que sigue es casi tan aterrador como el secuestro mismo. Su hermanita de 9 años, Mary Catherine, se hace la dormida, paralizada de miedo. Pasaron 2 horas, 2 horas cruciales antes de que pudiera juntar el valor para avisarles a sus papás. Para ese momento, el secuestrador tenía una ventaja tremenda. En el momento en que sonó esa llamada al 911, se desató una verdadera tormenta. La desaparición de Elizabeth Smart no fue solo una investigación más, se convirtió en una búsqueda desesperada que movilizó a toda una comunidad. El número es simplemente increíble. 700 voluntarios, gente común, vecinos, desconocidos, todos se unieron a la policía y al FBI. La cara de Elizabeth estaba por todos lados, su nombre en todas las radios. La ciudad entera, básicamente, aguantaba la respiración, esperando noticias. Se ofrecieron recompensas enormes. Las pistas llegaban sin parar, a un ritmo de 1 por minuto. Pero cada camino, cada nueva pista, terminaba en un callejón sin salida. La frustración era palpable. Investigaron a un ex empleado, Richard Ritchie, que murió en la cárcel jurando que era inocente. La desesperación era tal que hasta se llegó a sospechar de la propia familia. Mientras, claro, la verdadera pesadilla seguía ocurriendo en otro lugar. Y acá es donde la historia se pone todavía más oscura. Mientras toda una ciudad la buscaba por cielo y tierra, la brutal realidad de lo que estaba viviendo Elizabeth se desarrollaba increíblemente cerca. ¿Qué tan cerca? A menos de 5 kilómetros de su propia casa. Estaba atrapada en un campamento improvisado en las colinas de al lado, prisionera de un hombre llamado Brian David Mitchell y su esposa, Wanda Barzee. Y lo más cruel de todo esto es que desde su infierno personal, Elizabeth podía escuchar las voces de los voluntarios que gritaban su nombre. El abuso era constante, físico y psicológico. La obligaban a tomar alcohol hasta que perdía el conocimiento, y sus captores se reían. La encadenaban a un árbol, la mataban de hambre, un tormento diario, sin fin. Y aquí es donde la historia te hiela la sangre. Su secuestrador, Brian David Mitchell, no era un completo desconocido. Meses antes, la familia Smart le había dado trabajo y dinero, tratando de ayudar a un hombre que encontraron pidiendo limosna en la calle. Por meses, el caso estuvo completamente estancado, frío, hasta que un recuerdo, un pequeño detalle en la mente de la única testigo, lo cambió absolutamente todo. El caso se resolvió gracias a la testigo más joven y aterrorizada. 4 meses después, algo hizo clic en la cabeza de Mary Catherine. La voz. La voz del intruso era de Emmanuel, el hombre que su familia había ayudado. Con ese recuerdo, se pudo hacer un retrato hablado. Y ese rostro, transmitido en el programa America's Most Wanted, fue la pieza que hizo que todo encajara. Ahora sí, el secuestrador ya no era una sombra en la oscuridad. Tenía un nombre y una cara. La cacería se volvió nacional y el cerco sobre Brian David Mitchell empezó a cerrarse. Al final, fueron los ojos de la gente los que la encontraron.
El 12 de marzo de 2003, dos parejas distintas, por separado, vieron al trío caminando por una calle en Sandy, Utah. Aunque Elizabeth estaba disfrazada, la cara de Mitchell, que ya era famosa por la tele, lo delató. 9 meses. 9 meses de un cautiverio brutal que finalmente llegaban a su fin. Elizabeth Smart era rescatada y se reunía con su familia. Después del rescate, llegó el momento de la justicia. Pero la balanza, no se inclinó igual para los dos. Mientras que Brian David Mitchell fue condenado a 2 cadenas perpetuas, su cómplice, Wanda Barcy, recibió una sentencia mucho más corta. Una decisión que, hasta el día de hoy, Elizabeth ha cuestionado públicamente. Durante el juicio, Elizabeth, en lugar de esconderse, lo enfrentó directamente. Con una fuerza y una claridad increíbles, viajó desde París, donde estaba en una misión religiosa, solo para poder testificar y mirarlo a los ojos. Pero, para Elizabeth, el final del juicio era solo el comienzo de una nueva misión en su vida. Elizabeth se negó a que la definieran como una víctima. Tomó la peor experiencia que uno pueda imaginar y la convirtió en su motor. Creó una fundación para proteger a otros niños, escribió su historia para darles voz a los que no la tienen, y luchó en el Congreso para mejorar sistemas como la alerta Amber. Cada cosa que hizo fue un paso para adueñarse de su propia historia. Hoy vive la vida que le intentaron robar. Está casada, es mamá de 3 hijos. Encontrar la felicidad y formar una familia no fue solo recuperarse, fue su victoria final contra los que quisieron destruirla. Entonces, ¿qué nos deja esta historia? Nos deja la imagen de una resiliencia que parece imposible, la prueba de lo que puede lograr la esperanza de una familia, y el ejemplo de un coraje que no solo sirve para sobrevivir, sino que se transforma en un escudo para proteger a otros. Este consejo, que se lo dio su mamá el día después de que la rescataran, se convirtió en el principio que guió la vida extraordinaria de Elizabeth. Una vida que se negó rotundamente a que el horror la definiera.